Buenos días, les habla Angie Pedraza. El día de hoy tenemos el placer de presentar a Mauricio Carmona Rivera, artista plástico del Instituto de Bellas Artes e historiador de la Universidad Nacional de Colombia, cofundador e integrante de Taller 7 y ganador de la 12ª edición del Premio Luis Caballero. Mauricio Carmona es un artista de trayectoria intermedia que reflexiona en torno a la arquitectura, lo urbano, el paisaje de lo cotidiano. Entre sus trabajos están Metrópolis, Descenso a un intervalo, Reverberación, Efecto Kuleshov y, por supuesto, Estructura sin fin. Metroserie, obra con la que ganó el Premio Luis Caballero. Les tendemos una invitación para que conozcan a Mauricio Carmona. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación a este diálogo del día de hoy. Hola Angie, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí conversando contigo acerca de estos procesos que mencionas. Entonces, Mauricio, pues me gustaría saber cómo iniciaste en el mundo del arte y qué te llevó a decidir estudiar artes plásticas y cómo esta práctica logró converger con tus estudios en historia. Cuando estaba pequeño comencé a hacer talleres infantiles, juveniles, como todos los ciclos, digamos, formativos del Instituto de Bellas Artes. En algún momento se dio la posibilidad de comenzar la carrera y digamos que siempre había una inquietud por el arte como tal, pero también por otras disciplinas. En principio, tal vez la arquitectura, la ingeniería, pero a medida que iba avanzando como en la formación artística, digamos que me fui interesando hasta que muy orgánicamente decidí terminar la carrera. Valga la aclaración que en su momento el Instituto de Bellas Artes no daba título universitario, solo con los años, digamos que se convirtió en una fundación universitaria. Entonces tenía flexibilidad académica y fue algo que yo hice paralelo a mis estudios de secundaria. 2 años después de haberme graduado del colegio, yo ya termino el ciclo de estudios en Bellas Artes, con un periodo de 5 años, y fue la posibilidad también como de llevar un poco a la práctica esos intereses y esas preguntas. Justo después, con un grupo de colegas, amigos, artistas, amigas también de Bellas Artes, conformamos un proyecto colectivo, Taller 7, inició en el 2003. Sin embargo, había un interés de un poco profundizar en los estudios. De ahí fue que surgió la inquietud de estudiar otra carrera. En la Nacional, digamos, que comencé a realizar mis estudios de historia en el año 2006 y fue siempre como un diálogo entre ambas disciplinas. Me gustaba pensar cómo podía aproximarme a la investigación en ciencias humanas desde mis intereses y mi experiencia como artista y viceversa, cómo, digamos, las investigaciones alrededor de esta disciplina podían darme elementos para afrontar mis procesos de creación artística. Entonces, bueno, como que nunca lo he pensado como dos cosas separadas, sino como plenamente, digamos, articuladas desde mis intereses. Bueno, y yo quería saber por qué elegiste el video como uno de los medios principales para llevar a cabo tu obra. Bueno, es curioso, digamos que uno se pregunta si uno elige los medios o si son más encuentros fortuitos. Yo tuve una formación en Bellas Artes más como artista, como muy enfocado en la pintura y el dibujo. En algún momento, digamos que el trabajo pictórico comenzó a desplegarse como a gran escala. El trabajo de grado eran trípticos de, de gran formato, de 6 metros por 3 en promedio, ¿cierto? Como que eran piezas también que de alguna forma dialogaban con el espacio.
eran fragmentos urbanos, fachadas, paramentos, lugares en ruinas, que de alguna forma yo llevaba al lienzo. Era una pintura muy matérica, en buena medida ese carácter corpóreo de la pintura comenzó a expandirse. Digamos que esa primera deriva que me lleva a mí a explorar el espacio se da es en la instalación. Un proyecto que exhibí en el Colombo Americano en el año 2006, que era una instalación donde de alguna forma lo que antes pintaba sobre la superficie del lienzo comenzó a invadir el espacio. Es una videoinstalación que a través de elementos constructivos, el piso de madera de una casa antigua que conseguí en estos lugares, en estos depósitos de material de demoliciones, así como un papel de colgadura que extraje de una casa que había colapsado cerca a mi taller en el centro, fueron la base de esta instalación. Poco se daba esa relación con el espectador que entraba un poco a buscar una obra o un objeto, pero encontraba era un vacío y en buena medida casi que la galería del Colombo Americano colapsando. Ese primer momento con el espacio y con la instalación me llevó como a continuar expandiendo esas preguntas. Un poco la pintura quedó relegada, quizás comenzó a materializarse de otras formas en objetos escultóricos o en piezas llevadas al espacio de exhibición, pero también entre estas mismas exploraciones en algún momento me encuentro como el video como un medio, digamos, para proyectar estos espacios dentro de otros espacios. Creo que es algo que he venido explorando y que también se manifiesta, por ejemplo, en el premio Luis Caballero. Un poco para que sea más clara la idea aquí, por ejemplo, en estas imágenes que observábamos, se puede ver parte de esa primera videoinstalación. Te voy a mostrar en principio esta imagen que era en la sala de proyectos especiales del Museo de Antioquia, donde se me invita a raíz de los 10 años de la nueva sede del museo, que se hizo en lo que era la antigua alcaldía municipal de Medellín. Esa es la sede actual del Museo de Antioquia y es un edificio, digamos, histórico con elementos art deco como muy importantes para, digamos, los procesos de modernización arquitectónica de la ciudad. Hubo un proceso muy valioso por parte del equipo de arquitectos que restauraron el edificio, y fue que ellos no quisieron hacer modificaciones al edificio original, sino que preservaron su estructura. Un poco lo podemos ver en esta imagen, son estas ventanas que estaban ocultas detrás de los muros de drywall. Un poco lo que los arquitectos planteaban era que para preservar la estructura original del edificio construían una segunda piel que permitiera al inmueble dar paso a los procesos museológicos y museográficos. Yo hago una sustracción de ese muro y revelo un poco esa arquitectura original. Están las ventanas que iluminamos también con bombillos al interior, pues como de la pared. Y del lado derecho se puede observar algunas imágenes de la videoinstalación. Y del otro lado hay un material de archivo desplegado. Este proyecto que se llama Descenso Intervalo, un poco fue también como la posibilidad de pensar el museo como el objeto de estudio en sí mismo. Entonces estuve recorriéndolo no solo en los lugares que están abiertos al público, sino en las zonas restringidas, donde están los talleres de producción, donde están las bodegas, donde están, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado para que, digamos,
este dispositivo museal permita la conservación de las obras. Un poco en este proyecto también empiezan a aparecer unos conceptos como la entropía, que me ha interesado seguirlos explorando en otros proyectos. ¿Cuál es el potencial de caos que se genera para construir una atmósfera aparentemente neutra y que pueda contener, digamos, obras de distintos momentos de la historia del arte local y nacional? Aquí se pueden ver algunas imágenes donde el video casi que se convertía en un umbral dentro de este espacio. Era una suerte de espacio negativo, donde también en una relación muy frontal, escala 1 en 1 en estos videos verticales, casi que tú podías ir transitando por estas zonas. Era una suerte de diálogo con el lugar, como con una suerte de respiración. ¿Cómo suena un museo? ¿A qué temperatura funciona? ¿Cuáles son los lugares que están, digamos, como plegados, ocultos? Un poco, estas son imágenes como fotogramas de los distintos espacios que fueron capturados con esta cámara de video. Y a su vez del otro lado estaba este archivo con un dispositivo, una escalera móvil que tenía unos focos que permitía ir develando esas imágenes. Algunas eran imágenes del propio edificio, los planos, por ejemplo, los planos originales realizados por Nel Rodríguez en los años 30, que son unas piezas, aquí por ejemplo se puede observar, son unas piezas realizadas, digamos, con la técnica que empleaban los arquitectos en su momento, los delineantes de arquitectura y arquitectos. Era un trabajo de una sutileza enorme, como con micropuntas, acuarela, y en relación a imágenes, tanto como de planos realizados en software contemporáneos como AutoCAD para el proceso de restauración, y en relación a dibujos realizados por mí. Por ejemplo, este dibujo y este otro que hace parte de la serie Tabula Rasa, donde ya me interesa pensar el museo en relación a un megaproyecto de renovación urbana. Que, digamos, función cumple el arte y la cultura en relación a procesos de renovación y muchas veces de gentrificación. Son procesos, digamos, de largo aliento, pero que de alguna forma generan unos hitos. Acá justamente en esta imagen se alcanza a ver el vacío que se generó al destruir esa manzana que tenía unas dinámicas muy complejas para dar paso a la plaza de las esculturas de Botero. Entonces, bueno, hay como también muchas aristas y elementos que empiezan a pensar el museo desde sus diversas connotaciones y dimensiones. Algo que me interesa que dijiste fue como el tema de las ruinas. ¿Tú sientes que en tu trabajo las ruinas juegan un papel importante? Tema como de estos lugares deshabitados, toda esta complejidad que giran en torno a un lugar que de alguna forma queda en ruinas. Casi que el proyecto de grado de Bellas Artes eran una serie de imágenes urbanas, como paisajes urbanos, fragmentos con, digamos, una especificidad y una particularidad muy propia de la ciudad, ¿cierto? Son esquinas que yo analizaba a partir de registros fotográficos como intensivos, fragmentarios, donde un poco trataba de reconstruir esas materialidades que se dan en la ciudad para llevarlas al lienzo. En este caso específico de estas piezas, digamos que justamente eran lugares abandonados, casas en ruinas. Digamos que también ahí hay varios factores que me interesan a mí. Por un lado, la relación que uno construye con la ciudad al habitarla. Cómo nos relacionamos
cotidianamente, como tú lo mencionabas al comienzo, con los lugares, cuáles son los lugares de la memoria, cuáles son los recorridos que podemos hacer debido a nuestras ocupaciones o compromisos, pero también son cuáles son las rutas que elegimos. Y eso también te va arrojando como una suerte de cartografías que están en diálogo, a veces no necesariamente con cosas muy claras, sino que pueden ser intereses que están orbitando, pero sin que uno sepa muy bien qué es lo que lo atrae de ciertos lugares. En buena medida estos lugares también estaban en ruinas, y eso también nos habla de una ciudad que ha sido inclemente con la memoria, que ha destruido buena parte de su patrimonio arquitectónico urbano, y digamos que esos procesos de renovación constante, de destrucción, construcción, me ha permitido a mí también, digamos, como tener un punto clave ahí desde que mi obra se ha construido. Entonces, digamos que sí es un eje transversal que emerge, digamos que continuamente en los distintos procesos. Bueno, quería hablar un poco de tu residencia y el acercamiento al contexto del Magdalena Medio, que se realizó en el marco de la curaduría contra expedición, más allá de los mapas, donde nace la obra Efecto Kuleshov, Magdalena Medio. ¿Quisieras contarnos acerca de este proceso y cómo el recorrido por este territorio y el acercamiento a las comunidades culminaron en una serie de videos que lograron dar cuenta de unos paisajes e infraestructuras complejos de este territorio? Como lo menciona Sanji, Efecto Kuleshov Magdalena Medio hizo parte de la curaduría contra expediciones, una curaduría organizada por el Museo de Antioquia en el año 2014, y que intentaba establecer diálogos a raíz de la conmemoración del bicentenario de independencia. En este proyecto justamente ellos planteaban recorrer ciertos lugares de la región, y en buena medida pensar eso desde una perspectiva postcolonial. Cómo se abordó a lo largo de la historia, digamos, las expediciones, tanto las de carácter botánica como coreográfica, que tenían por un lado el interés de controlar y a su vez explotar los territorios, ¿cierto? Como digamos desde una perspectiva de los recursos naturales, de la minería a gran escala. De alguna forma, ese fue para mí la posibilidad de realizar un viaje al Magdalena Medio, justo a partir como de cierto acceso a través de un puerto muy importante para Antioquia, Puerto del Río, un municipio que queda a orillas del río Magdalena, y que digamos es parte de un epicentro muy importante para el país, justamente por su conexión con otras regiones. Barrancabermeja en Santander, donde se encuentra la refinería más grande del país, y asimismo otros municipios que para mí eran desconocidos, como Yondó, un municipio de Antioquia que desde la primera mitad del siglo XX tiene explotación de petróleo. Es muy particular encontrarse con este paisaje industrial petrolero y encontrarse balnearios construidos hacia los años 30 y 40, digamos con arquitecturas europeas, ¿cierto? Por ejemplo, del lado de Yondó en Antioquia hay unas arquitecturas construidas por la Shell que reproducen en buena medida como cierta tipología arquitectónica suiza en su momento, obviamente adaptado a los materiales. Y por el lado de Barrancabermeja te encuentras también unos barrios digamos que ya más orientados como a una tipología constructiva norteamericana, justamente por la ExxonMobil, que era quien tenía, digamos,
el control sobre estos territorios. Había una pregunta ahí como por ciertos signos que se manifiestan en el paisaje. Esta es una videoinstalación que se propone a 3 canales. Interesaban por un lado ese diálogo que se da entre estos elementos que emergen justamente como un signo del paisaje, por ejemplo, la llama continua que produce los mechones, que es un mecanismo de incineración de gases que son como el reducto que no se puede reutilizar durante el proceso de refinería de combustibles. Asimismo, unas imágenes captadas en Puerto Berrío, donde cada noche miles de golondrinas se aglomeraban en la fachada de un hotel. Y por el otro lado, ya las imágenes como tal de la refinería, que incluía también como elementos que daban cuenta del viaje, unos recorridos, por ejemplo, en lancha, entre Puerto Berrío y Barranca Bermeja, unas tomas del paisaje industrial petrolero, otras imágenes que logramos hacer desde el interior de la refinería. En esa medida me interesaba, por un lado, esa propuesta, digamos, que revolucionó la edición en el cine, realizada por Lev Kuleshov, que planteaba un montaje que, digamos, prescindía de la linealidad característica hasta este momento. Estamos hablando de mediados de los años 20. Él empezó, digamos, a hacer un juego entre las connotaciones psicológicas y las imágenes que quedaban en el espectador a partir de la juxtaposición de imágenes y cómo cada cambio podía alterar a pesar de que se rompía, digamos, la continuidad que, digamos, se venía empleando desde el montaje cinematográfico. Esto me sirve a mí para pensar también esa simultaneidad en términos, digamos, más de lo que implica el viaje y la experiencia, y a su vez en términos también entrópicos. Una pregunta que se hace uno por estas llamas que demarcan el paisaje, que permanentemente se convierten en ese signo de que hay una explotación, pero digamos haciendo una lectura también desde una perspectiva simbólica del fuego. ¿Qué sucederá el día en que esa llama se haya extinguido? Es una pregunta también que uno se hace en relación a esta suerte de signo siniestro, que la relaciono mucho con los pájaros de Hitchcock, que son estas aves que se aglomeran en estos pueblos de la región del Magdalena Medio que han estado tan atravesados por la violencia y la muerte. Un poco esa tensa calma que uno percibe cuando está habitando estos lugares, así sea de forma efímera, a través de una residencia artística, pero que nos permite un poco preguntarnos dónde se localizan históricamente los conflictos en el país, por qué se superponen unas violencias y por qué justamente se hace sobre los territorios que mayor riqueza han arrojado para el país, ya sea por la explotación de minerales o por la agroindustria, o en este caso por la explotación petrolera, y que paradójicamente son lugares muy marcados por la miseria social, a dónde se van las regalías. Todo este modelo accionista finalmente beneficia a unas pocas personas. Algo que puede permitir ampliar esta mirada es esta otra pieza que se derivó de esta residencia, que se llama Diario de Campo, 2 de marzo de 2014, Club de Golf. Son unas tomas muy contemplativas de ese paisaje, justamente de un club de golf que usaban los empleados de las petroleras, y donde uno se pregunta, este campo de golf podría estar en cualquier ciudad del país, con las connotaciones que tiene, al ser, digamos, un deporte practicado por las élites,
pero cuando te encuentras acá la domesticación de un paisaje para estar al servicio justamente en el epicentro mismo del proceso extractivista, empiezas a preguntarte qué hay de anómalo en este paisaje. Es como una mirada que viene de esa llama y regresa a ella, ¿cierto? Como entre un ir y venir, entre la construcción de un paisaje idealizado con la inserción de vegetación de otras regiones. ¿Cómo funcionaría, digamos, así tal cual como lo vemos, como esa imagen bucólica del campo de golf, pero donde uno se pregunta qué tanta incidencia ha tenido eso como un epicentro para tomar decisiones alrededor del futuro del país y de estas regiones? Quería ahondar un poco más en la obra con la que ganaste los premios Luis Caballeros, Estructura sin fin, Metro Serie. Quisiera saber cómo este recorrido que se da antes de llegar al galpón, donde encontraríamos la proyección del metro, puede hacer parte de la obra. Bueno, el premio Luis Caballero tiene una base conceptual que a mí me interesa mucho y es justamente la relación in situ o de sitio específico para construir la obra. Digamos que este proyecto en particular fue desarrollado en varias fases. Comenzó en el año 2012-2013 a raíz de unas fotografías panorámicas que realicé en distintas ciudades, pero no pensadas como unas piezas en sí mismas para pensarlas, digamos, desde el dispositivo fotográfico, sino casi como un trabajo de campo previo a la videoinstalación. Aquí se pueden ver algunas imágenes realizadas en el metro de Medellín. Son estas imágenes panorámicas donde justamente se ven como esos elementos, esos instantes donde los transeúntes o las personas que trabajan en estos sistemas de infraestructura se detienen. ¿Qué sucede cuando observamos estos lugares de Palme? En buena medida, esto permitió ya como tener una aproximación bastante cercana a lo que implicaría el proceso de rodaje. En esta medida, lo que quisiera plantear es que el proyecto se dio por fases. En realidad no se pensó, se pensó en posibles lugares para instalar la obra, pero no fue realizada en principio para un sitio específico. Sin embargo, cuando llega la posibilidad de participar en la convocatoria del premio Luis Caballero, justo me interesaba pensarlo en relación a la historia de la ciudad y, por qué no, del país. Y fue que tomé la iniciativa de ir a registrar la estación de la Sabana, pero en principio se planteó para hacerlo en el Salón de las Columnas, que justamente es en el edificio principal de la estación, el edificio historicista que queda ubicado en la 13 y que en buena medida es el icono por el que la gente recuerda la estación de la Sabana como tal. Como puedes ver, es un edificio con otras características que de alguna forma habría permitido como establecer diálogos con la obra, pero a su vez, digamos que tenía varios retos. Entre esos era el acceso. Este inmueble, por ejemplo, es administrado por la policía, donde ellos tienen un museo del parque automotor. También había que entrar en diálogo con otras entidades públicas como Invía, CISA. Entonces, digamos que eso ya de entrada implicaba unos retos desde la gestión, una serie de, digamos, de factores que complejizaban un poco el acceso. Eso a mí me llevó a mí a rastrear como la mejor forma de acceder y fue cuando eh, dialogando con algunos amigos que habían hecho procesos, me enteré que el Ministerio de Cultura tenía las escuelas taller en estas instalaciones también, en otros edificios que hacen parte de este complejo que tiene alrededor de 22 edificios. Cuando yo ya inicio la gestión directamente con el Ministerio de Cultura, el panorama cambia. Por un lado, por la asequibilidad. En ese momento tuve la posibilidad de hablar con los coordinadores de la escuela taller, con Luisa Mejía y Jason Alba, y ellos muy generosamente me
me plantearon la posibilidad de hacer la obra en unos galpones en ruinas. Ellos dijeron, bueno, si te interesa el edificio principal de la estación de La Sabana, podríamos llegar a unos acuerdos para que realices tu obra en este lugar. Fue así como hicimos un recorrido inicial donde me di cuenta, por un lado, que me ofrecía las características que estaba buscando. Por un lado, un edificio cerrado, que a pesar de que tenía muchos problemas, humedades, goteras enormes, que implicaba como arreglos locativos, también me ofrecía como la posibilidad de hacer una proyección en un edificio mucho más común, un edificio de aproximadamente 60 metros por 4,5 de altura por 9 de ancho. Y también me ofrecía un espacio abierto donde también me permitió como continuar hilando algunos intereses que están alrededor de mis proyectos. Porque cuando uno está en un proceso de investigación y de exploración, muchas veces va encontrando elementos que quedan como parte de ese sustrato exploratorio. Pero a veces también me he interesado, y tal vez ahí es donde se pone un poco en evidencia mi interés en la historia, es que también a veces me gusta como que eso propicie otros diálogos, casi que disponer el material crudo se halló a raíz de la investigación y que eso suscite el debate. Entonces, ese recorrido inicial por el complejo ferroviario, caminar por los rieles del tren, ver el ferrocarril que estaba funcionando parcialmente como tren turístico y recorrer los diferentes edificios en ruinas y dispositivos de todo el tema ferroviario, me empezó como a mí a hablar también de esa memoria que está ahí latente, que es una memoria en ruinas, que es parte de una infraestructura que se destruyó para privilegiar los intereses de la clase dirigente, de la clase empresarial, de cierto sector de la clase política. En esa medida interesaba como la noción del archivo que se desplegaba, la experiencia que se tenía y la memoria que suscita alrededor de estos distintos elementos. Ahí es cuando se toma la decisión de abordar este espacio, pero que en buena medida fue producto del azar, ¿cierto? Como que pude haberme apegado a la idea preconcebida que tenía de hacerlo en el edificio historicista de la 13, pero me pareció interesante como esta beta que encontré y que decidí explorar. Como otra pregunta en torno, pues, como a este trabajo, quería hacer como, ¿qué le aporta a Tudora el estar situado en un lugar lleno de ruinas y que evoca un sistema ferroviario que está desmantelado, como lo es la estación de La Sabana? Bueno, justo como lo veníamos mencionando, hay como ciertos elementos que se van reiterando a lo largo de mis procesos. Por un lado está la ruina, por el otro lado está la memoria, digamos, la experiencia urbana, y por el otro empieza también a desplegarse bastante como la dimensión histórica de está presente, a veces oculta, a veces soterrada, pero que sin embargo son un sustrato importante para pensar, digamos, la ciudad y pensarnos nuestras formas de habitar. En buena medida, algo que también se ha mencionado es esa idea de construir espacios dentro de los espacios. ¿Qué sucede al proyectar la imagen de un sistema contemporáneo como lo es el metro de Medellín dentro de un espacio en ruinas? ¿Qué diálogo puede permitir establecer con el pasado, no solo desde ciudades como Medellín o Bogotá, sino como pensarnos como colombianos? ¿Acaso se puede generar un pliegue espaciotemporal que permita esa simultaneidad de espacios en relación a la memoria y a la experiencia, a la experiencia y también esa idea de lo que está latente ahí en la arquitectura, aquella idea de la memoria áptica
tiene que ver con el tacto, con el habitar, con el recorrer un lugar. Y justamente eso me permite a mí pensar, digamos, por un lado el metro de Medellín en un sistema de infraestructura muy preciado, digamos, por la región, pero a su vez que también es sintomático un poco de cómo ha sido históricamente la concepción de las obras públicas del país. En buena medida se han parasitado para beneficiar a unas pocas personas que han visto siempre como un gran negocio en las obras de infraestructura. Nos preguntamos por qué el metro de Medellín estuvo suspendido durante unos años, a comienzos de los 90, entre el año 89 y el año 92, justo cuando estaba ya dándose por terminada Ferrocarriles Nacionales. ¿Por qué se desmanteló una infraestructura ferroviaria que hoy, más de 30 años después, se está planteando reconstruir casi que desde cero? Eh, ¿Quiénes fueron los beneficiarios de que se destruyera una infraestructura que podría haberse modernizado, como ha sucedido en muchos países de Latinoamérica y Europa? Porque vemos en términos de nostalgia lo que fue un signo de modernidad para el país. En ese pliegue espacio-temporal, ¿qué consonancias puede existir entre un sistema de ferrocarriles nacionales que se destruyó, un sistema metro de Medellín que tuvo muy malos manejos, fue un caso de corrupción descomunal y que a su vez implicó cosas que estamos viendo con el metro de Bogotá? Pocas personas saben que el metro de Medellín fue planeado con un tramo subterráneo que ingresaba al centro de la ciudad, pero una vez adjudicado y bajo criterios de dudosa rigurosidad, se varió el diseño y emergió a la superficie. ¿Quiénes fueron los mayores beneficiarios de haber elevado ese sistema? ¿Y qué consonancias podemos encontrar con la historia del Metro de Bogotá, que ha atravesado más de 80 años de planes que no se han llevado a la concreción? Justamente cuando tú revisas los distintos planes del Metro de Bogotá a lo largo de la historia, eh, siempre fue concebido como un metro subterráneo, así como el de Medellín. Finalmente es como el mecanismo más eficiente para una ciudad, donde sabemos que la superficie es escasa y donde el subsuelo pertenece a la nación. Entonces, cuando se decide elevarlo, ¿cuál es el juego de intereses y quiénes son los beneficiarios de eso mismo? Entonces, bueno, son una serie de ires y venires que me interesa a mí alrededor de establecer estos diálogos con el lugar. Por un lado, la videoinstalación y ese interés por la pulsión urbana, por pensar los dispositivos, los desplazamientos cotidianos y como lo que sucede como en esos microcosmos, ¿cierto? Ese caos contenido, esa multiplicidad de vidas y de historias que se entrecruzan, pero por el otro lado, y muy en relación y en diálogo con la arquitectura que me ofreció este recinto urbano maravilloso de la Estación de la Sabana, cómo el habitar este lugar, el habitar esta ruina, nos puede permitirnos debatir sobre estos temas que nos han negado a veces discutir. Quisiera ahondar en otro trabajo que me llama mucho la atención, que es Expurgo, edificio Mónaco, que nace un poco de la invitación de Museo Casa de la Memoria y la Alcaldía de Medellín, para ser parte de una mesa de trabajo donde hablas acerca de una eliminación sistemática del pasado como mecanismo de ocultamiento. Quisiera saber cómo surge Expurgo y cómo esta obra nos habla un poco del olvido y la censura. En 2018, la Alcaldía de Medellín decide iniciar una campaña que se llamó Medellín abraza su historia. En la campaña, un poco el precepto inicial que ellos planteaban era contrarrestar todas las narrativas alrededor de, digamos, los narcotours, las narcoseries que se han hecho muy populares a través de cadenas televisivas
como Caracol o de plataformas de streaming como Netflix, para pensar series como Narcos. Un poco esa idea maniqueísta también de homenajear a las víctimas y a los verdaderos héroes, que pueden ser, digamos, elementos plausibles y acordes un poco a la historia de violencia que hemos vivido, pero que también se pregunta en qué medida están siendo instrumentalizadas estas personas para dar paso a lo que podría pensarse como más una gran campaña de marketing que pusiera, digamos, en boca del país, incluso a nivel global, al exalcalde de Medellín, ahora alcalde nuevamente, Federico Gutiérrez. En buena medida la hipótesis que se plantea es, ¿esto acaso fue su precampaña presidencial, como lo vimos en 2022? ¿O en realidad si había un interés por la memoria de la ciudad? Un poco la crítica que se plantea es cómo se va a abrazar la historia destruyendo parte de la misma. Y en buena medida sería, ¿por qué no pensar estos fragmentos, estas ruinas de la ciudad que están vinculados a la violencia como patrimonios incómodos? ¿Cómo se puede incorporar eso a un posible memorial, que era lo que planteaban hacer en su momento? ¿O por qué no convertir esta ruina en un centro cultural, en un museo, justamente en un centro de documentación especializado sobre la historia del narcotráfico, que nos permitiera a nosotros, como ciudadanos, continuar debatiendo e investigando estos temas? ¿Por qué no hacer un duelo colectivo que preservan los lugares de esas memorias? Aquí incluso en las imágenes podemos observar como parte del recorrido que se hace por el edificio. Esto me gusta plantearlo como una suerte de arqueología audiovisual, que es esta videoinstalación a 3 canales que estamos viendo, y también una arqueología editorial, que es el libro Expurgo, que hace parte del proyecto. En buena medida, ¿qué sucede cuando un edificio con estas características es desaparecido, es borrado? ¿Y qué memoria, digamos, ya no puede ser narrada desde una memoria tangible, sino que tiene que ser desde el archivo que se construye? Por ejemplo, esta imagen que vemos en este momento son unos fosos ocultos en el subsuelo. ¿Qué función podían tener estos lugares en relación a una arquitectura pensado para la violencia, la tortura o la muerte? Cómo un edificio se concibe como un dispositivo para la guerra, y cuáles son esas capas que están ocultas, túneles de escape, habitaciones de pánico o lugares, digamos, para esconder armas, esconder dinero, etc. Un poco esa memoria que se va borrando es lo que intentamos recoger como a través de estos distintos medios, el audiovisual y el editorial. Un poco mientras la alcaldía iba borrando esta memoria, nosotros íbamos un poco haciendo como una exhumación, como una arqueología de los escombros que iba arrojando este proceso. Etimológicamente, expurgo es una palabra que proviene del latín, que significa limpiar o purificar, pero si lo pensamos desde las políticas de la memoria, está vinculado a la idea de eliminar, suprimir, censurar. En este caso, parte de un archivo y una arquitectura que debe ser eliminada porque se ha convertido en símbolo un poco de estos personajes. Me interesa mucho, digamos, esa palabra, porque permite pensarnos como sujetos frente a las decisiones políticas. ¿Por qué no pensar que estas decisiones pueden también darse desde el debate público, desde el desacuerdo? ¿Y por qué no construir un memorial pensado en estas connotaciones?
Acá se pueden apreciar algunas imágenes como ya de la parte editorial, donde además de compilar una memoria visual del proyecto, hay una serie de artistas, investigadoras, historiadores, antropólogos, periodistas, que han reflexionado a lo largo de sus trayectorias sobre el tema del narcotráfico. Y en esa medida me gusta pensar este libro, como lo plantea una de las invitadas, Francisca Márquez, como un libro de contranarrativas. ¿Qué fue eso que no se discutió alrededor de la implosión de esta memoria? Poco este proyecto, digamos, que lo sintetiza a través de este diálogo, ¿cierto? Ese diálogo discontinuo, pero que a través de la compilación puede dar cuenta de que muchas personas no estuvimos de acuerdo con este acontecimiento. Pues teniendo en cuenta un poco el recorrido que has tenido a lo largo de tu carrera, quisiera saber la importancia que tuvo para ti los espacios de autogestión y cómo esto culminó en un proyecto como Taller 7. Son fundamentales. Poco después de graduarnos del Instituto de Bellas Artes, decidimos un grupo de artistas fundar Taller 7. Alquilamos una casa en el centro de Medellín y lo convertimos en nuestro taller, nuestro espacio de trabajo. Era por un lado la posibilidad de seguir, digamos, desarrollando nuestros procesos artísticos, pero sin la distancia que genera un poco el estar por fuera de la universidad o de la academia, y digamos que hay una tendencia como a ensimismarnos en un trabajo más individual desde el estudio del artista. En este caso, ese diálogo permanente que se daba al compartir un taller, digamos que fue fundamental para enriquecer los procesos y también un poco para estimular los procesos incluso de crítica y de como la creación colectiva. Un proyecto que rápidamente derivó en procesos a escala de ciudad a través de exposiciones donde convocábamos artistas de diversas generaciones, colegas de otras facultades de arte, donde establecíamos un diálogo entre las distintas propuestas. ¿Por qué pensar que una ciudad que tiene tantas facultades de arte, desde la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la EPA, Bellas Artes, no encuentra mecanismos a través de la academia para establecer esos diálogos, sino que nosotros mismos como artistas, al notar esa ausencia de intercambio, planteábamos, digamos, esos espacios de encuentro. En esa medida, digamos que fue muy importante, además de las exhibiciones, el comienzo de la realización de residencias artísticas que hicimos en alianza con instituciones, el Colombo Americano, el Museo de Antioquia, otras instituciones. Con el tiempo nos convertimos en corporación y empezamos a autogestionar, digamos, nuestros propios procesos de cambio con otros espacios a nivel nacional e internacional. Como los artistas locales a veces tienen dificultad para que su obra circule a otros niveles. Incluso ya es difícil circular dentro de la propia ciudad, ahora encontrar escenarios de proyección artística en otras ciudades del país o en otras ciudades del mundo es muy complejo. Entonces, digamos que sí generamos unos mecanismos que permitían un poco esos procesos de intercambio y, ¿por qué no?, de transmisión, donde, por ejemplo, las publicaciones que alcanzamos a desarrollar tenían esa connotación. Digamos que eso, que fue un proceso colectivo muy importante para mí, de alguna forma marca una experiencia que lo atraviesa uno ya como en los otros procesos que se ha desarrollado. Desde antes que se culminara o que se cerrara Taller 7 como tal, que fue en 2018, ya había iniciado, digamos, muchos procesos de carácter colaborativo.
y me interesa, digamos, esa tensión que pueda existir de lo colectivo a lo colaborativo, cuáles son las diferencias, pero bueno, yo creo que un proyecto como Estructuras Infímetro Series da cuenta de ello. Es un proyecto donde hay un equipo de trabajo enorme, sin el cual difícilmente se habría logrado concretar la obra como tal. Solo por mencionar alguien que me ha acompañado desde la fase inicial, Andrés Carmona, que es productor audiovisual, camarógrafo, documentalista, digamos que es alguien que a través de su formación misma como comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia, me ha permitido a mí, digamos, ir desarrollando estos proyectos de forma paulatina y también con personas con conocimiento específico en estas áreas, ¿cierto? Ya por último, pues quiero agradecerte por aceptar esta invitación y charlar un poco acerca de tu obra y la complejidad que la acompaña. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Angie, a ti por tu interés y tu tiempo.